El multimillonario insultó a la mesera en árabe, pero se congeló cuando ella respondió con fluidez. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. La rutina de las noches en el restaurante La Cumbre era tan impecable como agotadora. Lucía Navarro se movía entre las mesas con la seguridad de quien ya ha aprendido a no ser vista. A sus 26 años, la joven mesera se había convertido en una pieza más del lugar, invisible para los clientes que hablaban de negocios millonarios o de viajes imposibles. Pero detrás de su sonrisa profesional, Lucía escondía una deuda que la asfixiaba, más de 100.000 euros en préstamos estudiantiles. Esa deuda era el precio de su título en lingüística árabe obtenido en la Universidad de Salamanca, un logro que parecía no servirle de nada ahora. La jornada llevaba más de 5 horas cuando la voz del gerente, Mario Cruz, resonó desde el pasillo principal. Navarro, la mesa 4 necesita la cuenta y la 7 te está esperando. Y cuidado, que acaba de llegar la reserva privada. Lucía giró la cabeza con cierto cansancio. ¿La privada? Sí, respondió el gerente con un tono entre nervioso y autoritario. La del señor Rivas. No quiero errores, ¿entendido? El simple nombre la hizo tensarse. Adrián Rivas no era cualquier cliente. Era el director general de Inversiones Rivas Internacional, una corporación que tenía contratos en medio mundo. Se decía que en ese restaurante bastaba con su sola presencia para que los meseros temblaran. Mario se acercó a ella y bajó la voz. Escucha bien, no hables si no te pregunta, no lo mires directo a los ojos y no existes hasta que él lo diga. Entendido, contestó Lucía, sin cambiar la expresión. Su compañera y amiga Sofía Morales se acercó al bar con una bandeja de copas y le susurró. ¿Te tocó él? Buena suerte, lo vas a necesitar. ¿Es tan terrible como dicen? Peor. La última vez despidieron a un camarero porque el sonido del cuchillo al cortar la carne le pareció molesto. Lucía soltó una risa corta, sin humor. Entonces intentaré no respirar demasiado fuerte. Haz tu trabajo y sal viva, dijo Sofía, y siguió su camino entre las mesas. Lucía tomó la jarra plateada con agua helada y se dirigió al salón privado. Empujó la puerta de roble y entró con paso firme. Dentro, el ambiente era distinto, silencioso, elegante, casi intimidante. 2 hombres ocupaban la mesa principal. Uno era mayor, de rostro amable y mirada serena, Ignacio Campos, el director de operaciones de la empresa. Frente a él, revisando documentos, estaba Adrián Rivas. Su porte imponía. Cabello negro peinado hacia atrás, traje oscuro perfectamente ajustado y una expresión tan severa que parecía esculpida. No levantó la vista cuando ella entró. Buenas noches, señores. Dijo Lucía con voz suave. ¿Desean agua? Ignacio asintió con una sonrisa discreta, pero Rivas no respondió. Continuó hablando con él en voz baja, sin mirar a la mesera que esperaba frente a la mesa. Lucía se acercó y empezó a llenar los vasos con movimientos precisos, cuidando no derramar ni una gota. El silencio que acompañaba al empresario era pesado. Cada gesto suyo transmitía control y autoridad. Lucía sintió la tensión en el aire mientras servía. Al inclinar la jarra, un pequeño trozo de hielo se soltó y un diminuto chasquido rompió la quietud. Una sola gota cayó sobre la mesa, apenas perceptible. Lucía lo notó de inmediato. Rivas detuvo la conversación. Desvió la mirada hacia el punto húmedo sobre el mantel. El gesto en su rostro se endureció. Tardó apenas unos segundos en levantar la vista hacia ella, pero fueron suficientes para que Lucía sintiera que el tiempo se detenía. Mario, llamó con voz grave, sin apartar la mirada. El gerente apareció casi de inmediato, pálido. Sí, señor Rivas. Esto es inaceptable, dijo él, señalando la mesa. Estoy discutiendo un contrato de miles de millones y tengo que lidiar con distracciones. Mis disculpas, señor, balbuceó Mario, sacando un pañuelo y limpiando la pequeña mancha como si fuera algo terrible. No volverá a pasar. Por favor, retírela, ordenó Rivas con frialdad.
Lucía intentó mantener la calma. Fue solo una gota, señor. Silencio. Le interrumpió Mario en un susurro lleno de miedo. Adrián Rivas no volvió a mirarla. Continuó hablando con Ignacio Campos, pero esta vez cambió de idioma. Sus palabras salieron rápidas, en un árabe fluido, con un tono de burla. Lucía lo escuchó todo. Este es el problema de este país, decía él, sin saber que cada sílaba llegaba con claridad a sus oídos. Ponen a niños sin cerebro a hacer el trabajo de profesionales. Mírala, ni siquiera sabe lo que hace. Ignacio no respondió. Solo apartó la vista con incomodidad. Mario, que no entendía nada, sonrió con nerviosismo pensando que era parte del negocio. Lucía sintió como el calor subía desde el pecho hasta el rostro. Apretó los puños, respiró hondo y, con una serenidad que no sentía, levantó la mirada. Su suposición es incorrecta, señor Rivas, dijo en un árabe claro, perfecto. El silencio se apoderó de la sala. Ignacio se quedó inmóvil. Mario abrió la boca, sin comprender. Adrián Rivas levantó lentamente la cabeza y la miró como si no pudiera creer lo que oía. Lucía no se detuvo. No soy una niña sin cerebro. Leo los informes financieros sobre esa mesa, los poemas que inspiraron su idioma y también su carácter. Y acaba de mostrarme lo mucho que le falta por aprender. Rivas perdió el color. Por un instante, su seguridad se desvaneció. ¿Tú hablas árabe?, preguntó con voz baja. Lo domino, respondió ella con firmeza. Es mi especialidad. Mario reaccionó tarde, intentando recuperar autoridad. Estás despedida, Lucía. Fuera de mi restaurante ahora mismo. No se preocupe, señor Cruz. No pienso quedarme ni un minuto más. Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la bandeja. Que tenga una excelente noche, señor Rivas, añadió en español. Y luego, en árabe, solo para él, buena suerte con su trato. La va a necesitar. Cruzó el salón sin mirar atrás. Las conversaciones en el restaurante siguieron como si nada hubiera pasado. Afuera, el aire de Madrid estaba frío y el cielo sin estrellas. Caminó hasta su pequeño apartamento, con los ojos ardiendo por la impotencia. Cuando por fin cerró la puerta tras de sí, el silencio del lugar la envolvió. Sus manos temblaban. Estaba desempleada, con el alquiler vencido y apenas 400 euros en su cuenta. Se sentó en el viejo sofá y dejó caer la cabeza entre las manos. Esa noche, lloró hasta quedarse sin lágrimas. La mañana siguiente fue una de las más largas de su vida. Lucía despertó con los ojos hinchados y la garganta seca. Apenas había dormido. El sol se filtraba por la pequeña ventana de su apartamento, iluminando las paredes descascaradas. El uniforme aún estaba colgado en la silla, como si la noche anterior no hubiera sido real. Pero lo era. Había perdido su empleo, y con él, la poca estabilidad que le quedaba. Encendió su viejo portátil y comenzó a buscar trabajo sin descanso. Llenó solicitudes para cualquier puesto que pudiera encontrar, asistente administrativa, recepcionista, dependienta, traductora, incluso paseadora de perros. A cada envío seguía el mismo mensaje automático: gracias por su interés, lamentablemente su perfil no ha sido seleccionado. Pasaron las horas y su esperanza se fue desmoronando. A las 3 de la tarde, el silencio del apartamento fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. ¿Señorita Lucía Navarro?, preguntó una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Habla Laura Méndez, asistente ejecutiva del señor Adrián Rivas. El señor solicita una reunión con usted esta tarde. Un automóvil pasará por su domicilio en 15 minutos. Lucía se quedó muda. ¿Perdón? El señor Rivas desea verla personalmente. Le ruego estar lista. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar nada. Se quedó quieta, mirando el teléfono, sin saber si sentir miedo o curiosidad. ¿Querría demandarla por lo ocurrido?
¿Exigir una disculpa? ¿Asegurarse de que no hablara de lo sucedido? En cuestión de minutos, el sonido de un motor la sacó de sus pensamientos. Un coche negro, largo y brillante, se detuvo frente a su edificio. Un chofer con traje oscuro bajó y abrió la puerta trasera. Lucía, con el corazón acelerado, se puso una blusa negra, un pantalón formal y se recogió el cabello. Subió al coche sin decir palabra. El trayecto fue silencioso. Las calles de Madrid pasaban frente a la ventana como un recuerdo borroso. No sabía a dónde la llevaban hasta que el coche entró en un estacionamiento subterráneo. Un ascensor privado la condujo directamente a la planta más alta de un edificio de cristal. Una placa en la pared lo confirmaba: Inversiones Rivas Internacional. El ascensor se abrió en una oficina enorme y minimalista, con paredes de vidrio y una vista panorámica de la ciudad. Detrás de un escritorio negro, Adrián Rivas observaba el horizonte. Sin su chaqueta, parecía más humano, aunque seguía irradiando poder. Gracias, Laura. Puedes dejarlo todo y no pasar llamadas, ordenó sin volverse. La asistente asintió y se retiró. Cuando el sonido del ascensor desapareció, el silencio quedó suspendido entre ellos. Lucía permaneció de pie, esperando que él hablara primero. Rivas se giró despacio. Sus ojos no mostraban el mismo desdén de la noche anterior. Había algo diferente, una especie de curiosidad contenida. Tiene una maestría en lingüística árabe, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Así es, respondió ella con voz firme. ¿De dónde? De la Universidad de Salamanca. Rivas asintió lentamente. Yo estudié allí mis primeros años, aunque no terminé. Mi padre consideraba que la lingüística era una pérdida de tiempo. Entonces coincidimos en algo, replicó ella con una leve ironía. Por un momento, el empresario la miró en silencio. Luego habló con un tono más bajo. Lo que ocurrió anoche fue vergonzoso. Dije cosas inaceptables. Y aunque no pueda cambiar eso, quiero ofrecerle disculpas. Lucía no se lo esperaba. Lo observó sin saber qué responder. Gracias, murmuró al fin. Rivas se acercó a su escritorio y señaló unos documentos extendidos sobre la superficie. Pero no la he citado solo para disculparme. Tengo un problema. Ella frunció el ceño. ¿Un problema? Un contrato, explicó él. Un acuerdo con el consorcio Al Majid de Energía, en Arabia Saudita. Un proyecto de infraestructura verde valuado en más de 2.000 millones de euros. Las negociaciones se están complicando. Lucía permaneció en silencio, sin comprender aún qué tenía que ver con eso. Mi traductor principal renunció hace 2 días. He intentado continuar con un servicio de traducción externo, pero ha sido un desastre. Los mensajes se malinterpretan, los tonos se pierden y el trato con el consorcio está al borde de romperse. Rivas la observó fijamente. Anoche, usted demostró que no solo domina el idioma, sino también la cultura y los matices. Y eso es exactamente lo que necesito. Lucía lo miró incrédula. ¿Está diciendo que quiere contratarme? Exactamente. Se acercó a un cajón, sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. Aquí hay un cheque por 1 millón de euros. Considérelo un anticipo. Si acepta, será mi asesora cultural y traductora personal durante las próximas semanas. Lucía dio un paso atrás. ¿1 millón? Así es. Su tono era seco, como si estuviera ofreciendo algo trivial. Su salario final será 3 veces esa cantidad. El corazón de Lucía latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. ¿Era una prueba? ¿Una trampa? No entiendo por qué haría esto, dijo finalmente. Rivas entrelazó las manos sobre el escritorio. Porque no confío en nadie más. Usted me corrigió frente a mi socio, y lo hizo con una precisión que ningún profesional de mi empresa ha logrado. Sé cuando alguien tiene talento, y usted lo tiene. Lucía tragó saliva. Parte de ella quería aceptar en el acto, la otra parte temía estar cayendo en un juego peligroso. Si lo hago,
dijo con cautela, hay condiciones. Rivas arqueó una ceja. La escucho. No seré tratada como su asistente. Seré su asesora. Y en cada decisión lingüística o cultural, mi palabra será la última. Un destello de sorpresa cruzó los ojos del empresario, pero luego asintió. Trato hecho. Lucía miró el cheque. El papel temblaba entre sus dedos. No era solo dinero, era una oportunidad de limpiar su vida y probar su valor. ¿Cuándo comenzaría?, preguntó. Mañana a las 6 de la mañana. Volamos a Riad. El silencio que siguió fue tan intenso como la noche anterior, pero muy distinto. Ya no había humillación ni miedo. Había respeto, y algo más, una promesa de que las cosas estaban a punto de cambiar. Lucía guardó el cheque, respiró hondo y dijo: Entonces nos vemos en el aeropuerto, señor Rivas. Cuando salió del edificio, la ciudad parecía otra. Madrid seguía igual, pero para ella, todo había cambiado. Las 24 horas siguientes fueron un torbellino. Lucía apenas tuvo tiempo de asimilar lo que había aceptado. Lo primero que hizo fue ir al banco para depositar el cheque. Las manos del cajero temblaron mientras confirmaba la autenticidad del documento. Cuando el comprobante apareció en la pantalla, Lucía sintió que el aire le regresaba al cuerpo. Por primera vez en años, su cuenta no estaba en rojo. A partir de ahí, todo fue velocidad. Un automóvil de inversiones Rivas Internacional la llevó a una boutique donde le midieron trajes y vestidos ejecutivos. Luego a un salón de belleza, donde la maquillaron y peinaron con precisión profesional. Después, a un departamento completamente amueblado en una zona exclusiva de Madrid. Era como si alguien hubiera decidido borrar cada rastro de la vida que había tenido antes. Esa noche no durmió. Pasó las horas estudiando los documentos del proyecto que Rivas le había enviado. Eran cientos de páginas de correos, contratos y notas. Y ahí estaba el problema: los traductores anteriores habían usado árabe clásico, sin adaptar las expresiones al dialecto regional del consorcio Al-Mahid. Eso había creado malentendidos sutiles, pero graves. En uno de los correos, por ejemplo, el consorcio usaba la frase esperaremos a que se calme el viento, una expresión típica del Golfo que significaba que estaban aguardando la aprobación de un comité. Los traductores lo habían interpretado literalmente, y la respuesta de la empresa de Rivas había sonado impaciente, incluso grosera. Lucía entendió de inmediato que no era solo un problema de idioma, sino de respeto. A las 5 de la mañana, un chofer la recogió para llevarla al aeropuerto privado. Adrián Rivas y su director de operaciones, Ignacio Campos, ya la esperaban. Ambos vestían de traje impecable. Cuando Rivas la vio llegar, esbozó una sonrisa apenas perceptible. No parece la misma mesera de la cumbre, comentó. Ni usted el mismo cliente, respondió ella sin titubear. Ignacio soltó una leve risa. Rivas simplemente asintió, con esa mezcla de orgullo y desafío que lo caracterizaba. Subieron al jet privado, un avión elegante con interiores en tonos grises y beige. Lucía se sentó frente a ellos y abrió su computadora. Antes de llegar a Riad, debemos revisar la estrategia de comunicación. Si seguimos defendiendo los puntos del contrato con el tono que usaron antes, perderemos el trato. Rivas la observó, intrigado. ¿Qué propone? Que empecemos con una disculpa, dijo ella con naturalidad. Ignacio levantó la mirada, sorprendido. ¿Disculpa? Exacto. No una rendición, sino una muestra de respeto. En su cultura, la humildad se interpreta como fortaleza. Hemos dado la impresión contraria, que somos arrogantes y poco dispuestos a escuchar. Rivas la miró en silencio unos segundos, evaluando sus palabras. ¿Y cree que eso funcionará? Estoy segura, respondió ella con calma. Anoche me insultó en árabe, ¿recuerda? Si yo hubiera respondido con gritos, nada habría cambiado. Pero al hacerlo en su propio idioma, usted escuchó. Pues ellos también lo harán. El empresario sostuvo su mirada y finalmente asintió. Muy bien, señorita Navarro. Haré lo que diga.
Entonces, dijo ella, empezamos con buen pie. Durante el vuelo, repasaron una y otra vez los puntos críticos del contrato. Lucía señalaba cada frase ambigua, cada palabra mal usada, y explicaba cómo los significados cambiaban según el contexto cultural. Rivas la escuchaba con atención, mientras Ignacio tomaba notas sin parar. A pesar del cansancio, Lucía sentía una energía nueva. Por primera vez, su conocimiento tenía un propósito real. Horas después, el jet aterrizó en el aeropuerto de Riad. El calor del desierto golpeó en cuanto salieron del avión. En el vehículo que los esperaba, Lucía contempló la ciudad, avenidas amplias, rascacielos relucientes y un horizonte que mezclaba tradición y modernidad. Esa tarde, en el hotel donde se hospedaban, Rivas reunió a su equipo para una última revisión. La reunión con el consorcio Al Majid será mañana a las 9. Su tono era firme, pero ya no sonaba autoritario. Quiero que todo el mundo siga las indicaciones de la señorita Navarro. Algunos asesores se miraron entre sí, sorprendidos por la instrucción. Lucía agradeció el gesto con una inclinación leve. Cuando todos se retiraron, Rivas se acercó a ella. ¿Lista para enfrentarse a los hombres más poderosos de Arabia? Después de servirle agua a usted, señor Rivas, ya no me asusta nada, contestó, con una sonrisa apenas visible. Él no pudo evitar reír, aunque trató de disimularlo. Tiene razón. Le debo una. A la mañana siguiente, el salón del consorcio los recibió con una solemnidad casi religiosa. Una mesa larga de madera pulida ocupaba el centro. Al frente, Khalid al-Majid, el patriarca, los observaba con expresión impasible. A su lado, sus 3 hijos y un grupo de abogados. El intérprete oficial, Samir Haddad, revisaba unos papeles, listo para comenzar. Rivas saludó en inglés con cortesía, pero el ambiente era tenso. El jeque al-Majid respondió de manera fría. Sus términos son agresivos. Dijo, sin rodeos. No entendemos por qué su empresa pretende imponernos plazos tan cortos. Lucía percibió el momento exacto en que la reunión estaba a punto de torcerse. Tomó la palabra con calma y se dirigió al jeque en árabe formal. Su excelencia, permítame hablar. Soy Lucía Navarro, asesora lingüística y cultural de Inversiones Rivas Internacional. Antes de continuar, deseo ofrecerle una disculpa en nombre de mi equipo. Hemos revisado nuestra correspondencia y reconocemos que la forma en que se expresaron algunos mensajes pudo parecer irrespetuosa. No fue nuestra intención. La atmósfera cambió ligeramente. El jeque la observó con interés. ¿Habla usted nuestro idioma?, preguntó, sorprendido. Lo suficiente como para entender lo que realmente se dice, respondió ella con serenidad. Rivas permanecía en silencio, dejando que Lucía guiara la conversación. Cada palabra de ella estaba medida, cada gesto perfectamente calculado. Nuestra empresa valora su experiencia y su tiempo, continuó Lucía. Deseamos cooperar con respeto mutuo, no imponer. El jeque asintió lentamente, cruzando las manos. Bien. Hablemos, entonces. Durante las siguientes 2 horas, Lucía tradujo, explicó y suavizó cada punto del contrato. Cuando los abogados de Rivas exigían claridad, ella reformulaba las frases con tacto. Cuando los hijos del jeque se mostraban ofendidos, ella aclaraba los malentendidos antes de que crecieran. Rivas la observaba, impresionado. No era solo una traductora, era una estratega. Cada intervención suya desactivaba una bomba antes de que explotara. Al terminar la sesión, el jeque se levantó. Señor Rivas, dijo en inglés, su asesora es una mujer excepcional. Si su empresa tiene su misma sensatez, quizá podamos llegar a un acuerdo. Rivas hizo un gesto respetuoso, mirando a Lucía. Ella es la razón por la que estamos aquí, su excelencia. Cuando salieron del edificio, Ignacio exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la mañana. No sé cómo lo hiciste, Lucía, pero lograste lo imposible. Ella sonrió, agotada pero satisfecha. Solo escuché lo que ellos realmente querían decir. Adrián Rivas se acercó un poco más.
Y transformaste mi desastre en una oportunidad. Si esto sigue así, Navarro, terminarás salvando más que un contrato. Lucía lo miró, consciente de que en ese instante había dejado de ser solo una empleada. Algo nuevo estaba comenzando entre ambos, respeto, y quizás algo más profundo que ninguno se atrevía aún a nombrar. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pastel en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. La segunda jornada de reuniones en Riad comenzó con una tensión invisible. Aunque el día anterior había sido un éxito, Lucía sabía que lo más difícil apenas empezaba. El consorcio había aceptado continuar las conversaciones, pero aún quedaban cláusulas sensibles que podían arruinarlo todo. Rivas, Ignacio y ella llegaron puntuales a la sede del consorcio Al-Majid de Energía. El edificio era majestuoso. Mármol, columnas altas y enormes ventanales que dejaban pasar el sol del desierto. En la sala principal, los representantes árabes ya estaban esperando, encabezados por el jeque Khalid Al-Majid y su traductor, Samir Haddad. Lucía había leído sobre él. Un experto reconocido en el ámbito académico, famoso por su dominio de varios dialectos. Su aspecto era impecable y su sonrisa calculada. Desde el primer momento, algo en su mirada le resultó sospechoso, una mezcla de vanidad y desconfianza. Bienvenidos, saludó Haddad en inglés con voz melosa. El jeque los espera con gran interés. Agradecemos su hospitalidad, respondió Rivas, estrechándole la mano. Lucía se limitó a asentir con cortesía. Había aprendido que, en aquel entorno, la diplomacia pesaba más que las palabras. Durante la primera hora, la reunión fluyó con calma. Lucía observaba atentamente los gestos, los silencios y los intercambios entre el jeque y sus asesores. Sin embargo, algo empezó a incomodarla. Las frases que Haddad traducía no coincidían del todo con lo que escuchaba. Pequeñas alteraciones, cambios sutiles que un oído no entrenado pasaría por alto, un verbo suavizado, un adjetivo omitido, una pausa intencionada. El punto más delicado del día llegó cuando se discutió la cláusula de responsabilidad por demoras regulatorias. Rivas y sus abogados no querían asumir todos los riesgos, pero el consorcio insistía en que lo hicieran. La tensión creció y los murmullos en árabe se volvieron más rápidos. Lucía se inclinó levemente hacia adelante para escuchar mejor. El jeque habló con tono firme. Este punto no puede negociarse. Si lo aceptan, lo haremos bajo una condición, que empleen al contratista local que recomendamos. Haddad tradujo de inmediato, pero sus palabras no coincidieron. Su excelencia propone un gesto simbólico, que se dé prioridad a la mano de obra local siempre que sea posible. Lucía sintió como el estómago se le encogía. No era un simple error, era una manipulación. La diferencia entre contratista recomendado y mano de obra local significaba millones de euros y un conflicto de intereses directo. Por unos segundos dudó. Si lo denunciaba de inmediato, humillaría al jeque y pondría en riesgo el trato. Si se callaba, permitiría que un fraude se consumara delante de ella. Respiró hondo. Señor Rivas, susurró con voz apenas audible. Necesito hablar con usted a solas, un minuto. Rivas la miró con sorpresa. Lucía nunca interrumpía sin motivo. Él asintió y pidió un receso corto. En la sala contigua, Ignacio cerró la puerta y bajó el tono. ¿Qué ocurre? Lucía no dudó. El traductor está mintiendo. Cambió lo que el jeque dijo. ¿Qué? Rivas frunció el ceño. Propusieron incluir a un contratista específico, no un gesto simbólico. Está manipulando las traducciones. Si firmamos así, comprometeremos millones en comisiones ilegales. Ignacio palideció. ¿Estás segura? Completamente. Rivas se apoyó en la mesa, pensativo. No podemos acusarlo. Si lo hacemos frente al jeque, pensará que lo estamos llamando corrupto y el acuerdo se rompe. Lucía lo miró directamente. Déjeme manejarlo. ¿Qué planeas? Necesito que finja estar molesto conmigo.
Quiero que todos crean que me está reprendiendo. Solo confíe. Ignacio la observó con miedo y admiración al mismo tiempo. Rivas, sin apartar la vista de ella, asintió. Está bien. Hagámoslo a tu manera. Cuando regresaron al salón, el ambiente estaba expectante. El jeque se enderezó en su silla. Rivas retomó la palabra en inglés, con un tono cortante. Su propuesta ha sido clara, señor Haddad. Sin embargo, mi asesora parece creer que ha malinterpretado algo. Lucía bajó la cabeza, aparentando incomodidad. Señor Rivas, tal vez exageré, dijo en voz baja, fingiendo inseguridad. Pensé que había un matiz distinto en lo que el jeque comentó. Haddad sonrió con condescendencia. Nada que preocupe al señor Rivas. Simplemente se trata de una cuestión cultural que su asesora aún no domina del todo. Rivas se inclinó hacia ella, fingiendo molestia. Espero que no volvamos a tener confusiones, Navarro. No las habrá, respondió ella con frialdad. Entonces, en un tono que solo los árabes comprendieron, Lucía cambió de idioma y se dirigió directamente a Haddad en dialecto egipcio, el mismo que se usaba en medios y debates. Por cierto, señor Haddad, dijo con una sonrisa educada, leí su trabajo sobre los falsos amigos contractuales en negociaciones del Golfo. La sección sobre la cláusula del contratista preferido me pareció brillante. El efecto fue inmediato. Haddad se tensó y su rostro perdió el color. La frase había sido un golpe directo, estaba acusándolo sin decirlo. Los presentes lo notaron. El jeque lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué acaba de decir?, preguntó en árabe, mirando al traductor. Nada importante, Su Excelencia. Solo un comentario, académico. Lucía volvió a intervenir, en tono más formal. Solo reconocí su talento, señor Haddad. Es admirable cómo algunos traductores usan la expresión contratista preferido para alterar una negociación sin que nadie lo note. Un silencio denso cayó sobre la sala. El jeque giró lentamente hacia su traductor. ¿Es cierto lo que insinúa esta mujer? Haddad intentó explicarse, pero las palabras se le enredaron. Balbuceó algo sobre un malentendido, pero el daño estaba hecho. El jeque golpeó la mesa con fuerza. Traidor, exclamó. Has manipulado mis palabras frente a mis invitados. Has intentado engañarme. Dos guardias se acercaron de inmediato. Haddad se levantó de golpe, sudando. No, Excelencia, yo. Fuera de mi vista, gritó el jeque, y los hombres lo escoltaron hasta la salida. El silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Rivas, Ignacio y Lucía permanecieron quietos. El jeque respiró profundamente y la miró con una mezcla de enojo y respeto. Usted lo sabía, dijo en árabe. Era mi deber proteger la integridad de esta negociación, respondió Lucía, inclinando la cabeza con humildad. El anciano permaneció en silencio unos segundos y luego soltó una carcajada profunda, inesperada. Tiene la valentía de un león, señorita Navarro. Ha salvado la dignidad de mi mesa y la de su empresa. A partir de ahora, hablaremos sin intermediarios. Usted será mi intérprete personal. Lucía asintió. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro se mantuvo sereno. Rivas la observaba con una mezcla de admiración y gratitud que no podía ocultar. La reunión continuó, esta vez sin obstáculos. Con la transparencia restablecida, los acuerdos empezaron a fluir con rapidez. Cada propuesta era analizada con respeto y cada frase traducida con exactitud. Cuando el día terminó, el jeque estrechó la mano de Rivas. Hoy hemos recuperado la confianza, dijo. Y eso, señor Rivas, vale más que cualquier cláusula. Al salir del edificio, el sol del desierto comenzaba a caer. El aire cálido se volvía dorado sobre las calles. Ignacio caminaba unos pasos detrás, aún procesando lo ocurrido. Lucía, lo que hiciste fue una locura, dijo. Pero una locura brillante. Ella sonrió apenas. ¿Era eso o dejar que firmáramos un fraude?
Adrián Rivas se detuvo y la miró con una sinceridad que rara vez mostraba. No solo salvaste un trato, Navarro. Salvaste mi reputación. Por primera vez, ella percibió un matiz diferente en su voz. Ya no era el tono autoritario del empresario ni el arrepentimiento del hombre que la había humillado. Era algo más humano. Lucía no respondió, pero sus miradas se cruzaron el tiempo suficiente para decirlo todo sin palabras. El tercer día en Riad amaneció tranquilo, pero el ambiente en el Hotel de Inversiones Rivas Internacional era de concentración absoluta. La traición del traductor había quedado atrás, y con él, el obstáculo que casi destruye todo el proyecto. Ahora, el objetivo era cerrar el trato. Lucía repasaba las últimas correcciones al contrato mientras el sol se filtraba por la ventana. A su alrededor, el equipo de abogados hablaba en voz baja, ajustando los detalles legales que quedarían en los documentos finales. Adrián Rivas estaba de pie junto al ventanal, observando la ciudad. No llevaba la chaqueta, solo la camisa blanca remangada y la mirada fija en el horizonte dorado del desierto. Cuando Lucía se acercó con las carpetas, él se giró. ¿Todo listo?, preguntó. Casi. He revisado las últimas traducciones y corregido 3 expresiones que podrían malinterpretarse. No quiero dar pie a nuevos malentendidos. Rivas asintió, en silencio. Había algo diferente en él. Ya no era el empresario distante y arrogante que había llegado a Madrid a cenar en la cumbre. Era un hombre que había aprendido a escuchar. Lucía, dijo después de unos segundos. Quiero que sepa que, sin usted, nada de esto existiría. Ella sonrió con discreción. Yo solo hice mi trabajo. No, replicó él con firmeza. Hizo mucho más. Salvó un trato de 2.000 millones de euros y evitó que todos quedáramos como idiotas. Eso no es solo su trabajo. Lucía bajó la mirada, incómoda ante la intensidad de sus palabras. Entonces supongo que valió la pena aquella gota de agua. Rivas soltó una risa suave, casi imperceptible. Sí, aquella gota cambió más de lo que imaginé. Horas más tarde, se dirigieron al edificio del consorcio Al Majid de Energía para la reunión final. El jeque los recibió de pie, con una sonrisa contenida. A su lado, sus hijos y varios asesores aguardaban. Las paredes del salón reflejaban la luz del mediodía y el murmullo de los presentes. Lucía ocupó su lugar junto a Rivas. Las miradas se cruzaron por un instante, ambos sabían que ese momento definiría todo. El jeque habló primero. He revisado las modificaciones. La señora Navarro ha logrado convertir una negociación tensa en una alianza respetuosa. Eso no es algo común. Lucía se inclinó levemente. Agradezco sus palabras, Su Excelencia. Solo busqué que ambos lados entendieran. Rivas intervino. Y lo consiguió. Nuestra empresa acepta los términos revisados. El anciano asintió. Entonces, firmemos. Las plumas se deslizaron sobre el papel. Los contratos, sellados con el escudo del consorcio y la firma de Rivas, marcaron el fin de un proceso que había estado a punto de fracasar. En ese instante, los aplausos resonaron en la sala. Ignacio soltó un suspiro de alivio. Los asesores sonrieron. Pero fue hacia Lucía donde todas las miradas se dirigieron. El jeque se levantó y se acercó a ella. Su temple, su inteligencia y su respeto me recuerdan a los grandes mediadores de antaño. Dígame, señor Rivas, ¿cómo consiguió a una mujer así? Rivas sonrió. No la conseguí. Ella se ganó su lugar sola. El jeque rió con fuerza. Entonces ha aprendido algo de su asesora. Humildad. Eso es bueno. Al salir del edificio, los 3 subieron al automóvil que los esperaba. Ignacio no dejaba de hablar sobre lo increíble que había sido todo, pero Rivas guardaba silencio, con una expresión distinta, más introspectiva. Esa noche, el equipo celebró en el restaurante del hotel. Hubo brindis, risas y felicitaciones. Lucía, sin embargo, prefirió retirarse temprano. Estaba agotada. Subió al balcón de su habitación y miró las luces de la ciudad.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Unos minutos después, escuchó que alguien tocaba la puerta. Al abrir, encontró a Rivas, con las manos en los bolsillos y una expresión seria. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lucía dudó un instante, pero se apartó para dejarlo entrar. Rivas caminó hacia el ventanal, observando el paisaje nocturno. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Supongo que decir gracias se queda corto. Ya lo dijo esta mañana. Sí, pero esto es diferente. Se giró hacia ella. Lo que hizo por mí, no fue solo salvar un negocio. Me obligó a ver cosas que llevaba años evitando. Lucía lo miró, sin entender del todo. Durante mucho tiempo, continuó él, pensé que el éxito era gritar más fuerte que los demás. Que la fuerza estaba en imponer. Pero usted me demostró lo contrario, que el verdadero poder está en entender, no en dominar. Lucía lo observó en silencio. Había sinceridad en sus palabras, una que no había visto antes. Tal vez solo necesitaba escuchar, dijo ella. Tal vez, respondió él con una sonrisa ligera. Pero también necesitaba a alguien que me hablara con la verdad. Y usted lo hizo. Hubo un momento de silencio, largo y sereno. Mañana regresamos a Madrid, dijo Rivas finalmente. Pero antes quiero proponerle algo. Lucía arqueó una ceja. ¿Otro trato? Un nuevo comienzo. Sacó una carpeta del portafolio y la dejó sobre la mesa. Es una propuesta formal. Quiero que dirija la nueva división de inversiones Rivas Internacional para Medio Oriente. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Dirigirla? Sí. Con total autonomía. Quiero que lidere nuestras operaciones culturales y lingüísticas. Nadie mejor que usted para hacerlo. Ella se quedó muda. No sé qué decir. Diga que sí, respondió él con un tono tranquilo pero firme. Y si lo hace, no trabajará para mí, Lucía. Trabajará conmigo. El silencio volvió, esta vez cargado de emoción. Lucía respiró hondo. Lo pensaré. Está bien, respondió él con una sonrisa sincera. Pero espero su respuesta en Madrid. Rivas se acercó a la puerta, pero antes de salir se detuvo. Por cierto, dijo, sin mirarla directamente, nunca volví a agradecerle lo que hizo aquella noche en el restaurante. Lucía levantó la vista. Solo hice lo correcto. No. Él se giró hacia ella. Lo valiente. Y eso, señorita Navarro, es mucho más difícil. Dicho eso, salió, dejando tras de sí una calma extraña. Lucía se apoyó en la barandilla del balcón y dejó que el viento cálido del desierto le rozara el rostro. Por primera vez, pensó que aquella gota de agua no había sido una desgracia. Había sido el comienzo de su nueva vida. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra cereza. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El vuelo de regreso a Madrid fue silencioso, pero no incómodo. El cansancio se mezclaba con la satisfacción de haber logrado lo imposible. Ignacio dormía en su asiento, mientras Adrián y Lucía permanecían frente a frente, sin decir mucho. Fuera, el amanecer se abría sobre el Mediterráneo, tiñendo las nubes de tonos dorados y rosados. Lucía observaba el paisaje desde la ventana, con la cabeza recostada y los ojos medio cerrados. Después de todo lo que había pasado, sentía que por fin podía respirar. Adrián la miraba de reojo. Había algo en ella que le resultaba distinto. Ya no era la mujer que servía mesas ni la empleada a la que había insultado. Era alguien que se había ganado su respeto con inteligencia, dignidad y coraje. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo él rompiendo el silencio. Lucía giró la cabeza, curiosa. Claro. ¿Cuándo descubrió al traductor? ¿Cómo supo que su estrategia funcionaría? Pudo haber salido mal. Ella sonrió levemente. No lo sabía. Aposté por su ego. Sabía que un hombre que se cree más listo que todos no soporta que lo expongan. Lo arriesgué todo.
Rivas soltó una risa genuina, la primera que ella le había escuchado. Así que además de lingüista, psicóloga. Digamos que aprendí a leer algo más que palabras. El resto del viaje pasó en calma. Cuando aterrizaron en Madrid, el clima fresco les dio la bienvenida. El chofer los llevó directamente a la sede de Inversiones Rivas Internacional, donde los esperaba un equipo de prensa y varios directivos. El éxito del acuerdo se había filtrado, y la noticia ya circulaba en los medios: Rivas Internacional firma el mayor proyecto energético del año en Medio Oriente. Lucía sonrió discretamente ante el bullicio. Ella no buscaba reconocimiento, pero no podía evitar sentir orgullo. Había pasado de ser una mesera a convertirse en pieza clave de una negociación internacional. Días después, recibió un correo de la Universidad de Salamanca. La felicitaban por su labor y la invitaban a dar una conferencia sobre la importancia del lenguaje en las relaciones culturales. Aquella invitación fue el cierre perfecto a un ciclo que alguna vez creyó perdido. Una semana más tarde, Lucía fue citada nuevamente a la oficina de Adrián Rivas. Al entrar, lo encontró de pie junto al ventanal, mirando la ciudad. Sobre el escritorio había un documento abierto y una carpeta con su nombre. Pensé que aún estaba descansando, dijo él, sin girarse. Ya tuve suficiente descanso, respondió ella con una sonrisa. Vine por su respuesta. ¿Mi respuesta? Sobre mi decisión, aclaró Lucía. Acepto dirigir la división de Medio Oriente. Adrián se dio la vuelta, y por primera vez, su expresión se suavizó por completo. Sabía que lo haría. Solo tenía una condición, añadió ella. Quiero que parte de los ingresos del proyecto se destinen a crear una beca universitaria. ¿Una beca?, preguntó él, curioso. Sí. Para jóvenes que quieran estudiar idiomas y no tengan los medios. Quiero que se llame Fondo Alondra, en honor a su madre. Sé lo importante que fue para usted. Por un instante, el rostro de Adrián cambió. Sus ojos se nublaron de emoción. ¿Cómo sabe eso?, preguntó en voz baja. Me lo mencionó en Riad, cuando habló de su infancia, respondió ella. No lo olvidé. Él asintió lentamente, conteniendo la emoción. Mi madre habría estado orgullosa de este gesto. Lucía sonrió. Entonces estamos de acuerdo. Rivas firmó el documento y le tendió la mano. A partir de hoy, somos socios. Lucía estrechó su mano con firmeza. Gracias por confiar en mí. Gracias por recordarme quién quiero ser, contestó él, mirándola con sinceridad. Pasaron unos segundos en silencio. Era una pausa llena de significado. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que aquel vínculo había trascendido lo profesional. Esa tarde, mientras salía del edificio, Lucía se detuvo a mirar el cielo. Madrid brillaba con su luz habitual, pero para ella todo era diferente. Se había liberado de su pasado, de la deuda, de la inseguridad. Ya no era la joven que derramó una gota de agua y tembló ante la mirada de un millonario. Era la mujer que lo había enfrentado, transformando una humillación en un nuevo comienzo. Meses después, el Fondo Alondra se convirtió en una realidad. Varios estudiantes recibieron becas completas para estudiar idiomas, y la primera ceremonia de entrega fue transmitida en vivo. Lucía estaba en primera fila, junto a Adrián. Cuando los jóvenes subieron al escenario a agradecer, ella sintió un nudo en la garganta. Lo logramos, dijo él en voz baja, sin dejar de mirar al frente. No, Adrián, respondió ella. Lo logramos todos. El público aplaudía. Y en ese instante, Lucía comprendió que su historia no era solo una de redención, sino de propósito. Porque el verdadero éxito, pensó, no está en la riqueza ni en el poder. Está en usar lo que aprendemos para cambiar algo más que nuestra vida, la de los demás. Y así, mientras las luces del auditorio iluminaban su rostro, Lucía Navarro sonrió con serenidad. Había llegado el día en que su voz, su esfuerzo y su conocimiento ya no eran invisibles. La mujer que un día fue humillada en una cena se había convertido en símbolo de respeto, inteligencia y fortaleza.
Y su historia, aunque nacida de una gota de agua, terminó siendo un océano de posibilidades. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.